¿Qué tal, ingenieros? Su amigo Plaintext de este lado. El día de hoy vamos a continuar con nuestro punto de inicio, por donde empiezo, ahora cubriendo lo que es el Tier 1 de Hack the Box. Voy a hacer todo el proceso desde el inicio de sesión en mi máquina. Como pueden ver, estoy utilizando Parrot, el sistema operativo. Voy a estar utilizándolo más seguido de ahora en adelante. Pero es lo mismo si ustedes están utilizando Kali Linux o cualquier otra distribución. Me voy a conectar a Hack the Box. Posiblemente ya ustedes tengan esto dentro de sus equipos. Digo, me refiero a la VPN. Pero en el caso de voy a hacer todo el proceso desde cero para que ustedes puedan seguirme. Voy a iniciar sesión. Es Julio Urena, el team. Entonces, y entonces vamos aquí a la sesión de Starting Point. Como recuerdan, completamos la sesión número Tier 0. Vamos ahora al Tier 1. En el Tier 1 pueden ver que hay otros módulos recomendados de la academia, que los módulos los vamos a ver después. La realidad es que sería lo ideal que ustedes puedan hacer los módulos primero y luego entonces hagan los walkthrough. Pero estoy haciendo esto, digamos, primero simplemente para mostrarles cómo funcionan todos los tiers. Eventualmente vamos a entrar a la academia y vamos entonces también a revisar algunos de los módulos que tenemos por allá. Entonces nos vamos a conectar descargando la VPN. O sea, no lo voy a hacer desde el navegador. En el caso de que ustedes no tengan una máquina virtual, pues lo ideal sería que lo puedan hacer utilizando Pwnbox. Si no saben a lo que me refiero, pueden ver el video anterior de Tier 0. En el minuto 18 aproximadamente explico cómo pueden utilizar el Pwnbox, en donde no necesitan tener una máquina virtual para poder interactuar con la plataforma de Hack the Box, que es bastante interesante. Entonces, vamos a ir al Downloads y aquí tenemos que tener nuestro archivo de Starting Point. Entonces vamos a correr sudo openvpn config starting point. Le ponemos las claves. Y una vez pone esto, quiere decir que ya tenemos conexión. Vamos a abrir un nuevo tab. Entonces, para validarlo, le podemos dar if config tun 0, comúnmente es la interfaz que tiene nuestra dirección IP de la VPN. Ya con esto, pues sabemos que tenemos la VPN funcional. Si no le damos if config y si nos aparece este tun 01, pues quiere decir que ya tenemos conexión. Y esto lo vimos anteriormente. Entonces, lo próximo será esperar que aquí Hack the Box actualice, ya actualizó, y iniciamos la máquina. Ya esta máquina se está iniciando. Vamos a descargar el walkthrough, que es lo que vamos a utilizar para ir revisando la máquina. Aquí lo tenemos. Bien, en lo que inicia, pues este write-up empieza a hablar un poco de lo que la introducción a la máquina que vamos a hacer. Esta máquina vamos a hacer SQL injection sobre una base de datos de SQL. Y básicamente nuestro objetivo está corriendo una página web que tiene algunas capacidades de búsqueda y demás. Lo que nosotros vamos a tratar de identificar es dónde puede existir una vulnerabilidad de SQL Injection. Comúnmente, pues las páginas web guardan información de personas, guardan información, por ejemplo, de los productos. Si tú entras a Amazon, tú tienes ahí todos los productos que tú compras y toda esa información está guardada en bases de datos, que es relacionada con la empresa. Ahora, yo como usuario de la empresa de Amazon, tengo ahí guardado también mi correo electrónico, mi nombre, mi dirección, tengo mi password, tengo posiblemente la tarjeta de crédito guardada. Entonces, todos esos datos son importantes y no pueden ser expuestos a otras personas.
Ahora, el problema existe cuando tú tienes en tu aplicación, hay un problema de SQL injection, que básicamente lo que va a permitir es que otra persona pues pueda tener acceso a una información que se supone que no debe tener acceso. Y acá habla un poco de cómo el servicio de SQL está estructurado. El servicio tiene bases de datos, las bases de datos tienen tablas, las tablas tienen columnas y filas. Y al final, así es que está la información. No vamos a entrar mucho en detalle de todo esto. En el caso que quieran ver más a profundidad SQL Injection, ahora vamos a ver un poco la superficie. Si quieren ver más a detalle, pues yo tengo un video también que hablo de SQL Injection, que es bastante introductorio, que también lo pueden ver. Quizá luego que terminen este Tier 1, que vamos a terminarlo hoy, pues entonces pueden pasar con ese otro. Y les voy a buscar el video, Julio Ureña, MySQL. Este video, pues se los voy a dejar también en la descripción, pues es básicamente en donde explico de manera introductoria cómo pueden hacer SQL Injection. Esto fue utilizando Bullhub. No sé si la máquina esté disponible, pero es un buen ejemplo. De todas formas, si quieren ir más a la práctica, pues lo que les sugeriría es que puedan utilizar el módulo de la academia, que es gratis, de introducción a SQL Injection, en donde ahí les van a explicar paso a paso todo lo relacionado a SQL Injection, al menos para que ustedes puedan empezar. Bien, entonces vamos a ir respondiendo las preguntas. Aquí tenemos ya la dirección IP. ¿Cuál es el acrónimo o de SQL? Vamos a buscarlo acá. No sé si está aquí. Structured Query Language es. Vamos a hacer un SQL Structured Query Language. Respondemos. ¿Cuál es what is the most common, cuál es la vulnerabilidad más común de SQL? Es SQL Injection. ¿Qué significa PPI? PPI lo hablamos, está aquí también dentro del documento, pero PPI será esa información personal que les mencionaba que las diferentes aplicaciones pues necesitan guardar para operar. Le borramos esto. Listo. What does the OWASP Top 10 list? ¿Cómo, o sea, cómo clasifica el OWASP Top 10? El OWASP Top 10, si no saben, es una lista de las vulnerabilidades más comunes de las aplicaciones web. Es un lugar donde es una referencia que ustedes pueden utilizar para aprender un poco más de cuáles son las típicas vulnerabilidades que ustedes van a encontrar a nivel a nivel web. Vamos a hacer el hint. It holds the third place. First place in the previous one. OWASP Top 10. Así que vamos. Este es el tercero. Ahí está. Que es la parte de injection. O sea que sí están utilizando el más reciente. Aquí les daría más detalle un poco de todo lo que tiene que ver con la parte de injection. Continuamos. ¿Cuál es el servicio y la versión que está corriendo en el puerto 80? Ya para esto, pues, si vamos a utilizar el terminal, y vamos a hacer un nmap sv a la dirección IP del equipo, que es esta que está por acá, y le vamos al puerto 80. Esto nos va a dar cuál es la versión que está corriendo. Este es para la versión, ¿eh? Aquí lo dice, version, todo esto que está acá. Lo copiamos y pegamos. ¿Cuál es standard port? ¿Cuál es el puerto estándar para HTTPS? Es 443. Para HTTP solo es el 80. Eso también lo van a encontrar acá. Bien. O sea, son cosas que me la conozco de memoria, pero todo está aquí en el documento, que la idea es que ustedes lo puedan leer completo. What is one look based method of exploring a login page?
aquí te dice, o sea, como cuál es una forma de adivinar o una forma de explotar las aplicaciones web adivinando. Vamos a buscar ahora el documento, podemos buscar lock, que comúnmente se refiere a cuando tú pues puedes utilizar un login que es digamos sencillo, simple. Vamos a ver. Remember to add a dash of wordless. Where is one look-based method. Brute forcing tiene que ser. Brute forcing. Que el brute forcing. Exacto. El brute forcing es cuando tú empiezas a probar diferentes combinaciones de password que tú puedes entender que pueden ser sencillos. Como por ejemplo admin admin, admin password y así sucesivamente. ¿Cuál es el folder llamado dentro de... ¿Qué es un folder? ¿Cómo, o sea, cuál es la terminología utilizada para llamar un folder en una aplicación web? Directory. ¿Cuál es la respuesta o el código de respuesta en un not found? En un not found el código de respuesta es 403 o no, 403 no, aquí dice 400. Tengo todavía la corazonada que puede ser un 403. Not found error. ¿404? Sí, 404. El servidor va a responder un 404 page con el código 400. Sí, aquí ya lo pueden ver. Aquí igual le hace la referencia que ustedes pueden ir al web request para ver todo esto. Este tiene un poquito más de preguntas. Luego habla del GoBuster y nos explica aquí cómo podemos instalar el GoBuster. En mi caso, se supone que yo lo tengo instalado. ¿Sí? Y GoBuster simplemente nos va a servir a nosotros para nosotros buscar dentro de una página web. Por ejemplo, vamos a conectarnos a la página web de este servidor. Aquí nosotros podemos usar GoBuster para hacer búsquedas. Aquí estamos directamente en un login page. Posiblemente no lo vamos a necesitar. Sí, quizá lo necesitemos en otras máquinas. Pero GoBuster nos va a ayudar en esto. Para buscar directorios dentro de GoBuster, pues podemos utilizar dir. Y eso también está por acá. O sea, todo esto está aquí dentro del PDF. ¿Cuál es el símbolo utilizado para comentar el código? Ya esto es dentro de SQL en SQL Injection. Y fíjense acá. Aquí él habla del foothold, o sea, cómo vamos a conseguir acceso. Una forma típica que ustedes pueden utilizar es probar credenciales sencillas. Admin, guest, user, root, password, ese tipo de cosas. O hacer algo de brute force. Sin embargo, como vamos a hablar de SQL Injection aquí, pues lo que vamos a hacer un poco de SQL Injection. El SQL Injection ocurre cuando hay un problema en el código per se. O sea, alguien que usa el código de forma no, digamos, limpia o no procesa de forma correcta el código que recibe de los usuarios. O sea, yo, por ejemplo, voy al login page. Si yo escribo aquí algo, se supone que la aplicación web debería validar qué es lo que yo estoy escribiendo antes de pasárselo a la base de datos para evitar el tema de inyección. Comúnmente lo que tú haces es que tú haces tú aplicas algún tipo de filtro, tú aplicas alguna regla
para que no pueda pasar datos que no deban pasar a SQL, a la base de datos, que es donde ocurre el tema de el SQL injection. En este caso, el símbolo que yo puedo utilizar para comentar el código es el pound o el símbolo de número, que eso también lo pueden ver por acá. Y aquí la lógica de la base de datos está aquí, mírenlo acá. Esta es la parte de la lógica. Aquí dice, seleccióname todos los usuarios donde el nombre y el password sea este. Entonces, esto lo que quiere dejar dicho es que si yo le paso el usuario y el password correcto, él lo va a funcionar, por decirlo así. Entonces, el problema de SQL Injection ocurre que si a este username, digamos, la aplicación me permite pasarle lo que yo quiera, yo le puedo pasar un símbolo de pound para que esta parte no la valide. O sea, no validaría esta parte. Y como les dije, lo ideal es que ustedes puedan tomar el intro a SQL Injection para que esto tenga un poquito más de sentido y puedan aprender. Porque estos sí necesariamente deben entender cómo funciona SQL Injection para que le puedan sacar más provecho al proceso de aprendizaje. Entonces, una vez yo comento esto, si por ejemplo voy a tomar esto acá y vamos a abrir esta nota para que tengan una idea un poquito más clara. Aquí yo lo copié, ¿ven? Entonces, todo esto lo va a procesar SQL. Ahora, si en vez de username, el username es una variable, por eso le ven este símbolo de pound aquí. Es una variable. A ver si puedo poner esto un poquito más grande. So search and replace. No me funciona. Creo que tengo subline here. Sí. Test. Vamos a usar subline. Alright. Entonces, fíjense aquí. El username es una variable, por esto que ustedes ven aquí. Todo esto son variables. O sea, esa variable viene de aquí. Cuando yo pongo aquí, por ejemplo, yo pongo admin, esto es lo que se le pasa aquí, admin. Bien, si yo pongo aquí password, eso es lo que se le pasa aquí, password. O sea, al final, este password, esto va a ser igual a lo que yo le ponga. Voy a poner test pass. So, si yo pongo aquí test y aquí pongo pass, al final el query de SQL va a quedar así. Test pass. Bien. Y si eso es correcto, o sea, si dentro de la base de datos existe un usuario cuyo nombre es test y el password es pass, va a funcionar. Ahora, si yo pongo un password incorrecto, como un 23, imaginémonos que este password sea incorrecto, no va a funcionar porque tiene que cumplirse ambas condiciones. Por este símbolo que ustedes ven aquí, o por este código. Dice N. El N tiene que cumplirse la condición que tengo de primero y la que tengo de después. Entonces, ¿cómo yo puedo usar SQL Injection acá para poder autenticar? Imaginémonos que yo me quiera autenticar en el usuario admin. Pues lo que yo puedo hacer es, y eso lo van a ver acá, acá. Yo puedo hacer es ponerle una comilla y el símbolo de pound. El símbolo de pound comenta todo. O sea, un comentario dentro de un código es algo que el código no va a procesar. Está ahí, pero el código no lo va a procesar. El código se detiene ahí. Imagínense si esta fuera la variable que yo pongo aquí, ¿qué pasa? Toda esta parte ya no la va a procesar porque tiene este pound delante. Y yo usé la comilla para, digamos, no destruir la sintaxis, o sea, que la sintaxis de SQL sea correcta. Y por esto, entonces yo tengo SQL Injection. ¿Por qué? Porque ahora yo no necesito un password para poder entrar a la cuenta del administrador. Solamente necesito esto que ustedes ven aquí. Vamos a entrar acá. Pongo el admin. No le voy a poner ningún password. Puede ser, yo le puedo poner un password. Puede ser que la aplicación me lo pida, pero igual no lo va a procesar. Le doy login.
Fíjense que sí, que me está pidiendo el password. Yo le voy a poner lo que sea, no importa. Le doy a login y efectivamente así me dejó entrar y tengo el flag. Por eso es que ocurre la parte de SQL Injection, por esto que ustedes ven aquí. Pero si nunca han trabajado con SQL, pues quizás se le va a hacer un poco más complicado poder comprenderlo. Por eso les sugiero que vayan y pasen por el taller de la academia, donde puedan aprender la parte de SQL Injection más detenidamente. Así que vamos a someter el flag. Y con eso pues concluimos esta parte. Tomen en cuenta que cuando ustedes terminan, pues la máquina se va a apagar y eso pues permite a Hack the Box ahorrar recursos. La idea sería que ustedes puedan hacer que dice SQL Injection Fundamentals. Porque ustedes les van a ver una introducción a SQL, cómo funcionan los queries y todo esto. Y ya le va a hacer un poco más de sentido la parte de todo lo que tiene que ver con SQL Injection. Vamos a entrar a la próxima. Vamos a iniciar la máquina. Y aquí tenemos el walkthrough. Vamos a ir descargándolo. Aquí estamos. Y aquí hablo un poquito más de lo mismo de SQL. Vamos a trabajar con lo mismo de SQL. Aquí la diferencia es que en vez de trabajar directamente con la aplicación web, lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con el servicio directamente. O sea, en el caso anterior, la aplicación web se conectaba con la base de datos. Ahora nosotros nos vamos a conectar directamente a la base de datos. Lo que vamos a hacer ahora. Entonces vamos a hacer sudo nmap sc a la dirección IP de la máquina nueva. Ups. Ahí estamos haciendo el scan. Vamos a ir respondiendo algunas preguntas. Esta ya la respondimos la vez pasada. Aquí está hablando del scan. ¿Cuáles puertos encontramos durante el scan? Este es el puerto default de MySQL. Fíjense acá, el puerto 3306 es el puerto default de MySQL, que al final cuando esto termine, es lo que nos va a encontrar. Igual dentro de el documento, no, acá, 3306, fíjense aquí, nos dice que el puerto 3306 es el puerto de MySQL. Todavía está cargando, vamos a darle unos minutos más. ¿Qué comunidad desarrolló? Ok, perdón. MySQL tiene diferentes versiones que son desarrolladas por la comunidad. Entonces nos están preguntando cuál es la versión que nosotros, que el objetivo que estamos atacando tiene. Y esa versión la vamos a encontrar también por acá, que es MariaDB. Esta es la versión que está utilizando ahora mismo. Fíjense acá, MariaDB. Entonces vamos a responder MariaDB. ¿Cuál es el switch que nosotros necesitamos para poder especificar un usuario para conectarnos al servicio de SQL? Esto se está tardando un poco. El switch, aquí lo vamos a ver también. Fíjense acá que el switch "-u" nos va a ayudar a poder conectarnos pasándole un usuario, y el H para especificar el destino. O sea, el "-u" es el que nos va a permitir poder especificar un usuario.
¿Qué usuario nos permitió entrar a la base de datos sin proveer un password? Eso lo vamos a ver cuando efectivamente hagamos esto aquí. Ok, ya está terminando. Dice que una de las cosas que a veces ustedes se van a encontrar es que puede ser que alguien que configuró un servicio no le puso un password o lo dejó default o lo dejó en blanco. Por eso siempre, siempre, siempre deben tratar de probar ese tipo de autenticación, un usuario sin password, por ponerles un ejemplo. Entonces aquí pues ya encontramos el puerto 3306, el servicio es MySQL, aquí está la versión y esta información pues nos da un poquito de información de la máquina que estamos atacando. Vamos a copiar esto, vamos a limpiar, vamos a usar MySQL, que supone que yo lo debería tener instalado, pero no lo tengo. Así que vamos a hacer sudo apt install MySQL y dice que no lo encontró. Vamos entonces, como no lo tengo, aquí está. MySQL con el asterisco. Vamos que sí. Mientras tanto, pues leyendo un poquito más el documento, pues nos damos cuenta que el usuario que vamos a probar es el usuario root sin password. O sea que si yo vengo acá y pongo root, pues root, quien configuró la máquina, pues no le dejó password al usuario de root. Simplemente vamos a ir aprovechando un poquito más el tiempo. ¿Qué símbolo podemos utilizar para especificar dentro del query que queremos ver todo? Eso fue lo que vimos acá. Bien, este es el símbolo. Aquí el símbolo le dice, mira, yo quiero ver todo de la base de datos de la tabla de usuarios, donde el usuario sea el admin. O sea, eso quiere decir que lo vemos todo. O sea, ponemos un asterisco aquí también como respuesta. ¿Y cuál símbolo podemos utilizar para el final de cada query? Podemos utilizar punto y coma, si no me equivoco. Bien, ya instalamos MySQL. Así que vamos a usar MySQL. User, vamos a poner la dirección IP. Y luego el usuario root. Ok, ya entré. Bien, ya estoy dentro. Y entonces nada, ellos empiezan a darle algunos comandos, como por ejemplo, cosas que podemos hacer. Show databases. Aquí nos muestra las bases de datos. Estas tres, por ejemplo, están por defecto en la mayoría de los entornos de MySQL. La que nos interesa posiblemente sea esta que dice HTTP o Hack the Box. Le vamos a hacer un use al nombre de la base de datos. Y ahí cambiamos a esa base de datos. Estamos dentro de esa base de datos. Lo próximo es que vamos a hacer un show tables para ver cuáles tablas existen dentro de esa base de datos. Aquí tenemos dos. Podemos hacer un select asterisco from users, que es el nombre de esta tabla. Aquí le estamos diciendo, muéstrame todo lo que hay en la tabla de usuarios. Y nos muestra la información. Y si hacemos un select asterisco from config, nos muestra toda la información que hay dentro de la tabla de configuración, que incluye este campo que se llama flag, que es lo que nosotros necesitamos para completar este reto. Así que vamos acá, sometemos el flag y listo. Es todo lo que necesitamos para completar esta otra. Bien, quiero hacer la última. Ya se nos ha extendido un poco el video. Quizás voy a hacer otro video para completar esta otra y así ustedes puedan separar en el tiempo. Pero creo que esta otra es súper interesante porque empieza a combinar un poquito la información que uno colecta en un lugar y luego puede utilizar en otro, que es una de las cosas que comúnmente vamos a estar haciendo cuando estemos trabajando con hacking. Así que nada, nos vemos en la próxima.